Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a la página web www.canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión sigue siendo el medio de mayor penetración en nuestras latitudes. Llega a los hogares colombianos en campos y ciudades con sus relatos sobre nuestra cotidianidad. Pero en esos relatos estamos todos los que somos. Es el campo colombiano un lugar y los campesinos son sujetos de las narrativas de nuestra televisión. ¿Cómo aparecen en esta pantalla? ¿Será que la televisión colombiana tiene un compromiso pendiente con los campesinos? Para hablar de este y demás temas atinentes, nos acompañan esta mañana Claudia Patricia Toro Ramírez, vicerrectora de Extensión y Proyección de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y aquí está el famoso profesor Yarumo Daniel Fernando Chica Marca de la Federación Nacional de Cafeteros. Buenos días, profesor. Mario, un placer saludarte. ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y también en la distancia estará con nosotros César Caballero, politólogo, especialista en gestión pública, además de columnista de los diarios Portafolio, La Patria y El Universal, además de bloguero en La Silla Vacía. Pronto estará con nosotros. Para iniciar, los invito a que veamos qué piensan y dicen los televidentes sobre el tema que ellos mismos convocaron esta mañana. Buenos días, Mario. Se habla de que la televisión debe enfatizar hacia la educación, pero se ha olvidado un sector muy importante y de gran importancia en el país como lo es el campo. Veamos qué opinan nuestros televidentes sobre la información que se está brindando y si realmente el campesino colombiano tiene el espacio que merece en la televisión colombiana. Yo creo que sí, sí es acertado, pero en los canales regionales, Telecaribe, entre otros, pero lo que son los canales privados es completamente irreal y solo muestran películas de prepagos y narcotraficantes, cosa que no es nada real. Le falta mucho. Ya el campesino ya no existe, ya a ellos los dejaron abandonados. No van a visitarlos ni nada de eso. Y pues en las épocas de nosotros, todos éramos que vamos al campo, nos divertíamos en el campo, pero ahora ya no. No, la verdad, usted sabe que el campo está muy desprotegido. La verdad, el gobierno nunca invierte en el campo y las personas que nos dan el día a día, el comer el día al día. A pesar de que el campo ha sido dejado a un lado, yo creo que sí, los medios de comunicación sí están ejerciendo buena función, están informando, están haciendo ver todos los programas que se están presentando para el campo. ¿Será que sí? ¿Será que sí los estamos visibilizando? Se lo vamos a preguntar al profesor Yarumo, tercera generación. Es pertinente aclarar que cada cierto tiempo se renueva la marca del profesor Yarumo y esta es la tercera generación del profesor Yarumo, para quienes no lo conocían y conocían otras fisonomías que le antecedieron. ¿Será que sí se visibiliza al campesino en las narrativas televisivas? Pues Mario, le cuento desde lo que nosotros hacemos como Federación de Cafeteros y en las aventuras del profesor Yarumo. Los protagonistas de las aventuras del profesor Yarumo son las familias caficultoras y campesinas de Colombia. ¿Qué hacemos desde las aventuras del profesor Yarumo? Como extensionistas de la Federación, cogemos la tecnología investigada por Cenicafé y eso es lo que vamos a las familias caficultoras a contarles, a hacerles la recomendación para que cultivemos café con calidad sostenible, cuidando el medio ambiente de una manera rentable para esas familias. Pero no solamente es esa parte técnica o la parte del cultivo, porque por eso se llama Federación de Cafeteros, o sea, de familias que son lo más importante. Nos enfocamos mucho a llevar ese sentido de pertenencia, de ser quienes somos campesinos colombianos. Y lo que hacemos nosotros desde las aventuras del profesor Yarumo es mostrar la parte técnica, pero también la parte ambiental, pero también la música tradicional, las poesías, la gastronomía, la parte de aventura, la parte de familia, de sentido de pertenencia, de ser quienes somos. Eso insisto, pues, que somos familias campesinas. Muy bien, y como televidente, ¿los demás campesinos aparecen en la pantalla? Claro que sí. Es más, le pongo un ejemplo como este, San Eduardo, Boyacá.
Entonces uno dice San Eduardo y todo el mundo, ¿y eso dónde queda? Pues fuimos hasta San Eduardo, Boyacá, y grabamos con toda la comunidad de San Eduardo. Y mostramos la espectacular laguna negra que tiene en la parte de la superior del pueblo, pero donde participan también los niños de la escuela y donde sale la niña haciendo sus coplas, porque yo insisto, es que esto es lo que nosotros somos Colombia rural, Colombia es campesino, pero efectivamente necesitamos reforzar mucho más y apoyar muchísimo más las familias campesinas de Colombia. ¿Compartes tú, Claudia Patricia, esta apreciación? ¿Los campesinos aparecen en la pantalla o los desaparecimos? No tengo ninguna duda de que el programa de las aventuras del profesor Yarumo tienen todas estas características, pero es poco. Es poco y no solamente tenemos, digamos, la dificultad de la cantidad de programas, sino también de cómo estamos entregando, porque tienes razón en que la televisión llega definitivamente a los hogares campesinos, qué información estamos entregando todo el tiempo a esos hogares, ¿cierto? Tenemos una situación muy compleja y es que los jóvenes rurales cada vez están migrando más a la ciudad y parte de esa problemática tiene que ver con ese mensaje permanente de que lo mejor está aquí, de que lo bueno está en la ciudad. Sí. Y creo que falta mostrar también que allá hay muchas cosas importantes, que hay valor, que hay emprendimiento, que hay progreso, que hay posibilidades de desarrollo. Eso creo que se ve muy poco. Es un vacío sobre el cual seguiremos hablando. Incluyamos a los televidentes que siguen levantando la mano para preguntarnos sobre el tema que nos propusieron. Hola, mi nombre es Verónica Delgado y mi pregunta va para el defensor del televidente. ¿Cómo se podría lograr que los programas del campo sean más comerciales? Muy bien, entonces aquí tenemos dos entradas para el debate de esta mañana. Uno son los programas del campo, otro los temas del campo y los protagonistas del campo. ¿Cómo lograr que eso se integre a esta programación en esta pantalla, que sea recurrente, que sea visible, pero sobre todo que sea protagonista, como son protagonistas los campesinos para la economía y para la vida nacional, profesor Yarumo? Claro que sí, Mario. Mire, yo analizaba mucho y el primer profesor Yarumo, que en paz descanse, Héctor Alarcón Correa, y en ese momento, cuando estaban las aventuras del profesor Yarumo, habían dos canales de televisión, y usted veía o el profesor Yarumo o lo que había en el otro canal de televisión. Actualmente, pues si usted mira la parte de televisión, son una cantidad de canales impresionantes. Pero efectivamente, sí hay que meter más al campesino colombiano. Y la invitación que le hacemos a todos los que estamos viendo, mire, todos somos familias colombianas, pero los que vivimos en los pueblos o en las ciudades, debemos valorar mucho más el trabajo de esos campesinos. Por ahí leí alguna frase que decía que necesitamos a veces un médico, a veces un ingeniero, pero que todos los días necesitamos los campesinos en nuestra casa. Y es muy importante. Y no podemos decir es que son los campesinos de los de allá y los de la ciudad de acá. Totalmente lo contrario. Pero eso sí, haciendo una salvedad. Y es que con todos los valores y las maravillas que nos ofrece el campo colombiano, debemos enfocarnos mucho al tema de los jóvenes y más de los jóvenes es que el campo tiene que ser rentable para las familias campesinas. Si eso efectivamente no nos da la platica para sostenernos, va a ser muy complicado que sigamos en el campo. Incluyamos en esta conversación a César Caballero, que es otro de nuestros invitados, para preguntarle cómo se encuentran los medios de comunicación en materia de contenido para el campesino colombiano, según los acercamientos que él ha hecho desde su experticia. Realmente la producción a nivel nacional de los medios que están en Bogotá y en las otras grandes ciudades es muy poca. Se limita a algunas secciones en programas o a algunos horarios marginales en donde realmente la producción que se hace con contenido especializado para las zonas rurales colombianas es muy poca. ¿Por qué? Porque se está buscando la audiencia y las grandes audiencias están en las grandes ciudades. Sin embargo, no debemos olvidar que en Colombia existe una diversidad de canales regionales y de canales comunitarios incluidos en televisión y en radio, que sí están produciendo contenidos de dispar calidad para zonas rurales. Las emisoras comunitarias, la televisión comunitaria, los canales regionales generan algún tipo de contenido, pero la calidad es dispar. Muy bien, luego ahí encontramos una de las razones por las cuales infortunadamente hemos olvidado al campesino y tiene que ver con el rating y su implicación en la pauta publicitaria que está enfocada fundamentalmente en los centros urbanos. ¿Cómo lidiar con eso, profesor Yarumo? Pues hombre, mire, esto tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que beneficia a las familias campesinas y a todos los colombianos. Nos están viendo muchas personas en este momento que están en el campo, pero muchas que están en las ciudades y en los pueblos.
Y quizás es donde nosotros como televidentes tenemos que tomar la decisión y también buscar nosotros la manera de mirar esos programas que están enfocados al campo. ¿Y por qué razón? Porque beneficia a esas familias caficultoras. Ustedes lo acaban de decir, ese reconocimiento a seres humanos excepcionales, que son las familias campesinas. Pero quizás, y la invitación, que podemos hablar mucho de los canales, de cómo se emite la televisión en Colombia, pero yo como profesor Yarumo de la Federación de Cafeteros les puedo decir, esto que salga de cada uno de nosotros. Yo veía a los televidentes nos estaban preguntando las inquietudes y me surgió la pregunta, ¿será que de pronto nosotros cuando llegamos a la casa a canalear tenemos cierta preferencia por ciertos programas? La invitación, esa preferencia, que también incluyamos los programas del campo colombiano. O quizá la estrategia podría comenzar de a poquitos. Digamos, de pronto somos muy ambiciosos en empezar en canales sobre campesinos o en programas con y sobre campesinos, para introducir o temas que tienen que ver con el campo o personajes dentro de las narrativas urbanas, pero personajes valorados, no estigmatizados en las narrativas. No el pobrecito que viene huyendo sino el personaje empoderado y con valores que además viene a enseñar o viene a aportar a esta comunidad citadina. Sí. El desarrollo del país, lo dicen muchos, tiene que ver con el desarrollo del campo. O sea, hablar de el desarrollo, podemos recordar el informe de Naciones Unidas, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, y de alguna manera lo que está diciendo es, Colombia tiene esperanza si pensamos en ese territorio. Entonces creo que ahí hay un discurso que hay que construir, porque es cierto también que estamos hablando de gente excepcional, de líderes, estamos hablando de procesos asociativos, estamos hablando de procesos comunitarios, estamos hablando de emprendimientos muy importantes que además no son locales y no llegan solamente a la Plaza del Pueblo, sino que incluso están en procesos de exportación, relacionándose con el mundo, y todo eso tendríamos que estarlo visibilizando. Pero quisiera hacer un aporte más con esto, miren, y es que está el tema de la universidad, que es desde donde yo llego, a plantear que es necesario también hacer una formulación de temas un poco más, sin que sean pesados y canzones, sí un poco más contenido, ¿no? Porque hay asuntos que se están pensando y determinando en el país hoy que son importantes y que hay que ponerlos en escenarios de discusión como este. Muy bien, nuestros televidentes siguen levantando la mano para preguntarnos. Escuchemos. Soy Mateo Ladino. Mi pregunta para el defensor del televidente es si es tan bueno que las carencias y las problemáticas de los campesinos aparezcan en la televisión o no es tan conveniente. Comenzando por las denominaciones y por las etiquetas, recuperar el valor tan grande que tienen esos vocablos como campo y campesino, ¿verdad? Que a veces le esquivamos y le ponemos otras motes que sí, están bien, son apropiadas, lo rural, habitante de lo rural y demás, pero que en un momento determinado le quitan el significado y no permiten la resignificación de estos ciudadanos de nuestra Colombia, la Colombia profunda, la Colombia rural, la Colombia campesina. Ahí hay una discusión amplísima, ¿no? Porque, digamos, hay un poco la idea de que el campesino es retrasado, ignorante, pobre. Decía el rector de la universidad, es que a mí me decían cuando era pequeño que el campo empobrecía, ennegrecía y otra cosa que no me acuerdo. En todo caso, ese prejuicio es el que hay que empezar a borrar en esta narrativa, mostrar realmente lo que está pasando allí. En ese escenario digo que es difícil y que es amplia la discusión porque hay un poco la idea de que ser moderno es plantear que entonces nos volvemos o cambiamos el campesino por productor, ¿cierto? Y empresario del campo. Y eso ya le quita, digamos, ese prejuicio del que estamos hablando. Hablar con los productores y con los habitantes rurales es muy interesante para entender ellos mismos cómo se conciben. Entonces algunos dicen, yo soy orgullosamente campesino, yo soy dignidad campesina. Otros dicen, yo soy agricultor, estos que han llegado al final. Y otros dicen, definitivamente yo soy un habitante rural que tiene mucho más en la vida que el propósito de producir alimentos. Comenzando porque buena parte de las categorías que utilizamos acá los excluyen. Nosotros hablamos de los ciudadanos colombianos. Y lo ciudadano está asociado a ciertas geografías, ¿verdad? Pero también lo ciudadano en sentido simbólico habla de sujetos de derechos,
¿verdad? Entonces, ¿cómo concebir esas categorías sin que necesariamente se tengan que oponer ciudadano versus habitante rural? A ese propósito, César Caballero, ¿conocemos cifras o estadísticas que relacionan a la televisión con contenido del campo? No, realmente muy poco de eso. Nosotros somos un país que tuvo que esperar casi 50 años para tener un censo nacional agropecuario y pocas personas lo han mirado o han hecho trabajo sobre eso. Este es un país en donde el grueso de la información que se mira, se analiza y se discute está pensada para las grandes ciudades, y para las zonas rurales hay muy poca información generada. Y en términos de información de contenidos para televisión, para el sector agropecuario, hay muy pocas estadísticas, casi que yo no conozco ninguna que esté actualizada que nos dé cuenta de esos temas. Básicamente porque los grandes medios, o la televisión y la radio, particularmente los estudios de cobertura, los estudios de rating, los estudios de ECAR, el TGI, están pensados para población urbana de las grandes ciudades. Luego, Claudia Patricia, al concebir esto que plantea César de la ausencia de estadísticas porque no son objeto de mediciones para la publicidad, ¿esa ausencia de consumo es real? ¿Los campesinos no consumen? ¿O por qué no se les mide? ¿O no los debemos incluir en esa lógica porque afortunada o infortunadamente están fuera de ese circuito? A propósito de las cifras, estamos hablando de más o menos 14 millones de colombianos, ¿no? O sea, no es una cifra despreciable para nada. Es el 30% de la población. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente deberían ser objeto, digamos, de análisis en relación con los productos, sino también en la posibilidad que tienen de ser ellos sujetos y productores de información. Ahí hay una cosa que es importante y es que, digamos, hay una variación interesante en relación con el consumo de narrativas, con el consumo de información. Las redes sociales hoy hacen cosas maravillosas y ahí uno encuentra mucha información, digamos, que les interesa, pero también esto que en educación se está llamando M-Learning, que es la capacidad que tenemos con estos aparatos inteligentes de estar enviando, recibiendo y produciendo contenido permanente. Le contaba ahora a las personas que nos recibieron para el programa que nosotros hacemos parte de varias redes con productores que trabajan con la universidad y presentamos algunas de las preguntas para lo que estamos discutiendo esta mañana los productores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esto de la televisión? Y fue muy interesante la respuesta. Una de las cosas que nos dicen es importante que ustedes soliciten que en la televisión esté la información sobre la política pública dedicada a los campesinos. La ley ESNIA, que es reciente, la ley sobre agricultura familiar, la ley que va a empezar a sonar ahora muy pronto con educación rural. Estos son temas que nos piden ellos el favor, la solicitud, digamos, expresa de que estén en los espacios televisivos. Muy bien. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes. Veamos algunas de esas comunicaciones que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestros canales. Soy campesina al 100%. Recomendaciones desde los medios. Algo que me parece supremamente importante es que se mire a conciencia lo que son los campesinos, que son el sostén de una ciudad. Pero aquí se miran los productos, se miran los logros, pero nunca se mira el trabajo de una persona desde el punto de vista humano. Entonces yo recomendaría que estuvieran más en contacto con la gente del campo para poder conocer cuáles son sus necesidades y cuál es su vida. Estoy convencido que la televisión colombiana ha olvidado realmente al campo. Los canales privados no tienen ningún interés en fomentar el reconocimiento del campo, ni quieren que la audiencia se entere de lo que realmente allí pasa. En el único espacio en el que considero que hay algún interés por el país y por el campo es Señal Colombia, que algunas veces lo veo, pero tengo que decir que de un tiempo para acá he logrado apagar el televisor, ya que la televisión colombiana no cumple realmente ningún papel de formación ni educación sobre el medio ni sobre el país. Mi recomendación para la televisión colombiana es que dejen de mostrar tanta comida sintética, genérica y todo lo demás y pues se enfoquen más en la comida pues agrícola. Bueno, hay una de las entradas y de las temáticas para las narrativas
televisiva. Recuerden, amigos televidentes, que su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Veamos algunos de los correos que nos han enviado hoy en Uno para Todos con Luisa Apolo. Buenos días. Muy buenos días, Mario, para usted, para nuestros invitados y todos los televidentes que están conectados. Tenemos un mensaje. Este mensaje es para que en Guerreros dejen de poner ese juego de camino peligroso que incluye comida. Eso no es justo. En algunas partes de nuestro país, esas vísceras de la res son alimento y se hacen deliciosos platos. Un poco más de respeto, que eso es alimento. Y por favor, no incluyan juegos traumáticos como el del electrocutado. Gracias. Esto nos dice Andrea Lorena Figueroa. Dos aportes muy importantes, particularmente el primero que hace conexión con el tema que estamos tratando, y es el respeto para la comida, con la comida y con el objeto de la comida, que es un tema muy sensible en la actualidad, Luisa. Sí, Mario. Y nuestro televidente nos dice, de la manera más atenta y respetuosa nos permitimos solicitarle que la serie cuarta temporada del Sultán se transmita nuevamente en el horario de la 1 de la tarde, porque es imposible para un grupo de señoras de la tercera edad que pertenecen a un grupo de trabajo ver dicho programa a las 10 de la noche. Nos dice Saulo Esteban Martínez. Saulo, sabemos que hay un público interesado particularmente en esa serie y que nos ha escrito profusamente en la intención. Hacemos eco ante las directivas del canal y particularmente del área de programación para que considere esa posibilidad y retome esa franja para los públicos que no la pueden ver en la noche, Luisa. Y una fiel televidente nos dice, me encantan las novelas turcas y no salgo de su canal por eso, y por el noticiero, Caso Cerrado y Guerreros. Quiero preguntarles por la novela del viernes, ¿qué culpa tiene Fatma Gul? Puesto que vi el inicio de otra, pero ¿qué pasó con los capítulos que faltan de Fatma Gul? Nos dice María del Tránsito Salcedo. El canal los presentará sin duda hasta su culminación. Si hay alguna novedad en la parrilla, se lo haremos conocer por esta vía, aquí en este programa, o a través de las vías que tiene el canal para esos efectos, como la página web o los titulitos o créditos que aparecen en la programación habitual en su pantalla. Estén pendientes a ese respecto. Muy bien, gracias a Luisa Apolo por sus aportes y retomamos el tema, Claudia Patricia. Porque es que hablar de los campesinos no es solo hablar de un grupo desde la perspectiva del consumo, ¿verdad? O de un grupo desde la perspectiva puramente simbólica y distante, sino también pensar en lo que somos nosotros, los que habitamos en las ciudades, desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista de la memoria, desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de las raíces. Eso es muy importante. Dice el director del IICA, el representante del IICA en Colombia, el doctor Oliveira, que los temas más importantes para la humanidad hoy pasan por lo rural. Y él arranca hablando de la identidad. Dice, mire, si usted entra a un aeropuerto y en cualquier parte del mundo es igualito. ¿Sí? Está este lugar donde venden el whisky, los perfumes, y uno no sabe en qué país está. En las ciudades, incluso los restaurantes son los mismos. La identidad de los países, la identidad de las naciones, nuestra identidad está ahí, en ese territorio rural, y eso hay que reconocerlo. Y eso es un escenario fabuloso para pensar narrativas, para pensar alternativas de producción de contenidos. Pero por otro lado está el tema del agua, que ya lo planteaba el profesor Yarumo, que es importantísimo. Dicen los futuristas que las próximas guerras van a ser por agua, sí, y el tema del agua está ahí. Y si no van a ser por agua, van a ser por comida. Y eso también está en el territorio rural. Entonces, digamos que lo importante, una cosa fundamental que no quiero dejar pasar es toda la problemática del cambio climático. Ustedes saben que la mayor responsabilidad sobre el cambio climático en el país, al menos, está en el territorio rural por los cambios de producción y de uso del suelo. Entonces, estos elementos que son fundamentales para la humanidad, pues están en el territorio. No es solamente, como dices, un tema solo de consumo. Muy bien. Y, por otro lado, asumirnos como lo que somos, porque nosotros somos campesinos en el ADN. Venimos de generaciones campesinas y no dejamos de ser campesinos. Solo por el hecho de que nacimos en las ciudades, no perdimos ni la sangre indígena, ni la sangre afro, ni la sangre campesina. Está bien que miremos por las ventanas internacionales, pero con honestidad, pero sobre todo con orgullo deberíamos mirar hacia las ventanas nacionales de lo que realmente somos, porque eso sí es lo que somos. Por eso, Yarumo.
Efectivamente, mire, yo que tengo la gran bendición de recorrerme todo este Colombia cafetero, rural, y encontrar seres humanos excepcionales, maravillosos, donde usted encuentra grupos de mujeres, hombres, grupos que exportan su propio café, que tienen sus grupos asociativos, y donde usted llega y recorre esta gran gastronomía de Colombia. Entonces, el profesor Yarumo tiene mucha fama que come mucho sancochito. Y efectivamente es así, pero es que cuando usted llega y encuentra que ya no se están comiendo los dulces que vemos ahí en la parte comercial, sino que estamos volviendo a los dulces de panela, hecho con panela sanita, con café, con cacao, cuando usted encuentra los dulces con bananos, con lo que es de nosotros y que nosotros mismos en el campo lo estamos aprovechando y consumiendo y que le estamos ofreciendo a las ciudades y a las ciudades y a los pueblos precisamente esa gastronomía. O ese folclore, cuando uno escucha una trova, una copla nariñense o el del llano o de la costa, eso a mí me hace escaramucear la piel. ¿Y por qué razón? Porque es lo que nosotros somos. Y la invitación siempre a eso. Los primeros que nos tenemos que sentir orgullosos de ser quienes somos nosotros mismos. Y este mensaje va para las familias campesinas colombianas. Orgullosos de lo que somos porque nosotros somos muy importantes. Claro, y campo no es solo sabanas en las cordilleras, campo también es, como lo acabamos de decir, llano, campo también es selva para nosotros, en la idea de comunidad y de familia que nos representa en lo nacional. A ese propósito, César Caballero, ¿qué deben tener los medios de comunicación presente para fortalecer estos imaginarios en las narrativas televisivas? Uno de los elementos es reconocer que Colombia ha tenido experiencias exitosas y que hemos hecho cosas innovadoras. El ejemplo del radio Sutatensa, que durante buena parte de los años 50 y 60 fue visto como un modelo de educación para zonas campesinas y para zonas rurales, que fue elogiado y premiado internacionalmente, es algo que hoy no se sigue y no se continúa. Pero hemos tenido experiencias sobre eso. Lo segundo es que los contenidos educativos no tienen por qué ser aburridos, ni tienen por qué ser de alguna manera demasiado esquemáticos, y pueden hacerse ejercicios que sean didácticos y divertidos. Yo creo que lo que hace Nat Geo en términos, por ejemplo, de educación sobre ciencia y tecnología para niños es un muy buen ejemplo de que la combinación de educación y tecnología y formatos comunicativos se puede lograr. Luego hay para dónde mirar. Esta parte de cierre, vamos con consejos y recomendaciones para los televidentes en las ciudades, para los televidentes en el campo, que tenemos muchos, y particularmente este canal que llega a toda la geografía nacional. ¿Qué consejos para volver, o por lo menos tratar de volver protagonistas a los campesinos, al campo y los temas del campo en la pantalla televisiva? El primero es reconocer este espacio que ustedes están generando. Eso me parece que es fundamental. O sea, hay que escribir, hay que llamar, hay que decirle a la televisión, queremos estar ahí, queremos que estos temas estén, y pues hay que aprovechar este intercambio. Ese sería el primer consejo. Y el segundo, creo que hay que estudiar. O sea, creo que hay que acercarse al campo colombiano con esa claridad de que ahí hay contenidos, de que ahí hay desarrollos, de que ahí hay esperanza. Claudia Patricia Toro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Profesor Yarumo, desde la experiencia, ¿qué podemos decirle a televidentes y productores? Mire, a los productores, merquen la finca. Eso también a veces se nos está olvidando, de tener la cebollita, de tener los tomaticos chiquitos que no les da nada, de tener el cilantro. Merquen la finca. A los que vivimos o viven en las ciudades, valoremos mucho esas familias campesinas. Vamos al campo, visitémoslo, pero recordemos una cosa: basura que llevamos, basura que nos volvemos a traer. Utilice las 3 R's para todos: reutilice, recicle y reduzca a todos los que estamos, porque efectivamente estamos saturando el planeta. Y a las familias campesinas, hombre, nada, acuérdese pues, orgullo caficultor, campesino, orgullo colombiano. Y a los que vivimos en las ciudades, lo mismo, porque este es un país maravilloso. Y los invitamos a todos: consuma maíz, arepa, agua, panela, todo lo que producimos acá. Si nosotros mismos nos ayudamos los unos con los otros, vea, vamos para adelante, vamos para arriba. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Yarumo, y a César Caballero, desde la distancia, a todos los televidentes que han participado esta mañana, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver
uno para todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.